Así que Dios me los bendiga a todos en esta tarde, amada iglesia. Hoy nos vamos a gozar un tema muy hermoso que el Señor puso en mi corazón. Y dígale a su hermano: Jesucristo es nuestro eterno reposo. Amén. Y a la luz de la Escritura, amados hermanos, hoy vamos a ver la importancia de comprender el por qué ahora usted y yo no guardamos el día de reposo. Usted y yo no guardamos el día de reposo. Y aunque nos tilden de rebeldes, porque algunos piensan que no lo guardamos porque somos irreverentes contra Dios. Y a la luz de la palabra, hoy quiero ampliar este tema y que usted y yo miremos qué es lo que el Señor dice en su palabra. Capítulo 12 del libro o el Evangelio de San Mateo. Vamos a leer del 1 al 8. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Bueno es Dios. Ahí lo pusimos en pantalla. Dice la Biblia: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comerlas. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Oremos, amada iglesia. Poderoso Dios, te damos gracias, Señor, porque el día de reposo equivale al día sábado. Te damos gracias porque tú eres nuestro eterno reposo y queremos ahora, Señor, comprender esta verdad a la luz de la Escritura. Yo te ruego en el nombre de Jesús que nos bendigas y que nos ayudes, Señor, a poner nuestra confianza plena en lo que tú nos has entregado a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Tus hijos decimos amén y amén. Tome su lugar, amada iglesia. Vea qué interesante. Los discípulos de Jesús en un día de reposo tenían hambre y solamente empezaron a arrancar espigas y a comerlas. Es difícil cuando uno tiene hambre, pero vea lo que dice la Escritura. Sigo leyendo. Pero Jesús les dijo, Él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró a la casa de Dios y comió los panes de la propiciación, que no les era lícito comer, ni él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿Y no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Bendito sea el nombre de Jesús. Los fariseos, hermano, son gente demasiado extremista, que ponen cargas en la gente y ellos, hermano, no las cumplen, no las viven. Como vemos en esta ocasión, Jesús mismo los confronta y les enseña y les recuerda lo que el rey David hizo. Aún los sacerdotes mismos cómo profanaban el templo. ¿Y cómo lo hacían, hermano? Ofreciendo sacrificios impuros, sacrificios que no le agradaban al Señor. Pero veamos, por favor, a la luz de la Escritura, ahí en el primer libro de Samuel 21, del 1 al 6, cómo, ¿verdad?, David comió de los panes que está diciendo Jesús. Vaya a la luz de la Escritura, me gustaría que lo leamos para que usted vea qué es lo que hizo David en el día de reposo. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios es bueno. Capítulo 21 del primer libro de Samuel, del 1 al 6 dice: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo?
Y respondió David al sacerdote Mimelec: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío. Y lo que te he encomendado, y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, que tienes a tu mano, dame 5 panes y lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo panes sagrados, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque ahí no había otro pan sino los panes de la propiciación. Y saben, los panes de la propiciación eran exclusivamente para el uso del tabernáculo y del templo. Así vemos cómo el Señor, a través de David, que David representa en cierta manera a Cristo, cómo vemos él, hermano, siendo un hombre común, también en un día de reposo, tomó de los panes que Jesús afirma allí en Mateo capítulo 12, en sus versículos. A manera de introducción, quiero explicarle un poquito lo serio que es el día de reposo. Vea lo que dice en Números capítulo 15, del 32 al 36. Me gustaría que lo corrobore en su Biblia. Gloria al Señor. Ahorita le explico por qué estamos leyendo varios pasajes de la Biblia. Capítulo 15 del libro de Números, en el versículo 32. ¿Ya lo tiene? Lo traigo a todo este recorrido bíblico para que comprenda la bendición que usted tiene hoy. Amén. ¿Alguien lo encontró? Números capítulo 15, versículo 32, dicen adelante: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Póngase a pensar eso. Un hombre, ¿qué estaba haciendo el hombre? ¿Y qué malo es recoger leña? ¿Hay algún problema en recoger leña? Pero ¿en qué día lo hizo? Oiga, qué tremendo. Quédese con eso en su mente. Un día sábado, día de reposo, este hombre andaba recogiendo leña. Sigamos leyendo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió, como Jehová mandó a Moisés. ¿Quién ordenó eso? ¿Pero por qué? Porque violó el día de reposo. Así de serio es el día de reposo para los judíos. Ellos viven en la ley. Hace un tiempo mi suegra, hermano, trabajaba en Miami con unos judíos que les pagaban. Ellos solamente podían estar sentaditos. Ellos le pagaban a ella para que ella les calentara la comida en el microondas y se la diera calientita, porque ellos no podían tocar ni microondas, ni nada electrónico, ni hacer ningún tipo de trabajo.
Nada. Pagaban para que lo hicieran. Ahora, parece irónico todo lo que estamos leyendo, hermano, que este hombre solamente estaba recogiendo leña. Me imagino que necesitaba la leña para calentar la comidita para él o su familia. No lo sé, porque la Biblia no nos explica, pero el pecado fue solamente recoger leña en el día de reposo. Ahora, ¿por qué Dios tuvo que enseñar realmente qué es el día de reposo? Porque acuérdense que el pueblo de Israel acababa de salir de la esclavitud de Egipto y estaban aprendiendo a obedecer a Dios, y el pueblo, hermano, estaba bastante desobediente a Dios, porque estaban acostumbrados a obedecer el látigo de egipcio, el látigo de los egipcios, el maltrato. Y Dios no quería hacer lo mismo con ellos. Dios quería que le sirvieran porque lo amaban, porque sentían un aprecio por ese Dios que los había libertado de Egipto. Pero tenían, hermanos, su cerviz, dice la Biblia, dura, tercos eran los muchachos. No entendían. Y tuvo que hacer esto Dios para que ellos naciera un temor reverente ante Dios. ¿Qué es lo que pide Dios? Reverencia. Pero ¿de qué sirve hacerlo por miedo y no por amor? Hay una gran diferencia, amado hermano, cuando usted tiene temor reverente a Dios porque lo ama, hacer un temor reverente por el miedo que me pueda destruir ese Dios. Eso es lo que ahora nuestro Padre Celestial no quiere. Y quiero enfatizar esto esta tarde, amado hermano. ¿Por qué? Porque ahora a ese Dios que el pueblo de Israel reverencia de tal manera, ahora ese Dios se ha revelado a nosotros como Padre. Y hay una gran diferencia, amada iglesia, cuando usted mira a ese ser maravilloso como su papá, a verlo como su Dios. Aleluya. Gloria a Dios. No sé si me está entendiendo. Si usted tiene un trato con su padre, hermano, hay una confianza plena. Pero si usted lo mira como Dios, hermano, usted llega con miedito. No sea que Dios me castigue. Porque eso nos han enseñado desde niño. Recuerda cuando yo iba a la otra iglesia tradicional, pórtate bien, si no Dios te va a castigar. Y ahí estaba yo, hermano. Eso nos habían enseñado. Y entonces a través del Evangelio, la gracia de Cristo, Él viene a cambiar todo eso, hermano. Mire, este pobre hombre, solamente porque recogió leña el día de reposo, fue castigado hasta la muerte. Y deje que solamente hubiera sido que Dios dijera, se acabó la vida. No, ¿cómo murió? ¿Usted cree que fue fácil esa muerte? Ahora, vea qué interesante lo que el Señor me mostraba a través de estos pasajes. Cómo se incita el corazón del que se cree perfecto. Con qué coraje le aventaban las piedras a ese pobre hombre solo porque recogió leña en el día de reposo. Ese es el gran problema, hermano, que a veces, aún dentro de las iglesias, el que se siente más espiritual que otro, mira de la misma manera aquel que no se ve tan espiritual. Ahora trate de visualizar esa situación. El pobre hombre frente a toda la congregación con piedras. ¿Cómo se sentiría ese hombre? Pero si lo único malo que hice fue recoger leña, tengan compasión de mí. No, hermano. Arremetieron contra él y lo apedrearon hasta la muerte. Solo porque recogió leña. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, apedreamos a nuestros hermanos? Solo porque vimos que hizo un pecado. ¿Cuántas veces desde el púlpito hombres que sí supuestamente son servidores de Dios, ahí déjenlo, ya se fue para el mundo, que se pierda? Cuando ese hombre, esa persona, esa alma cuesta la sangre de Cristo. No podemos actuar así, hermano. Regreso a la escritura donde estábamos. Mire lo que dijo el Señor, ahí está en pantalla. En la parte de abajo dice, y si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre
es Señor del día de reposo. Él dice, hermano, esto está precioso. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Bendito sea su nombre. Sigamos, bendito sea el Señor. Se goza, iglesia. Dios nos revela, hermano, la verdadero significado del día de reposo. Cuando Dios encarnado en Jesús, Él decide el verdadero significado del día de reposo porque Él lo creó y Él es nuestro día de reposo encarnado. Yo no sirvo a un día, yo sirvo a una persona que es el dueño del día de reposo. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando los fariseos criticaron a Jesús por sanar en el día de reposo, Él les recordó lo que ellos no pensarían en sacar de una oveja de un hoyo en el día de reposo, ¿se acuerdan? Porque Él había venido a buscar y a salvar sus ovejas. Podía quebrantar las reglas del día de reposo porque Él era el día de reposo. Y Él había venido a salvar y a buscar lo que se había perdido. Bendito sea el nombre de Jesús. Las personas más importantes, las ovejas y la salvación que Jesús proporciona es más importante que las reglas. Oiga eso está tremendo. Amén. Vean lo que dice Marcos capítulo 2 verso 27. Y al decir en el día de reposo fue hecho a causa del hombre y no el hombre a causa del día de reposo. A ver, ¿cómo está eso, pastor? Lo voy a repetir de nuevo. Al decir el día de reposo fue hecho a causa del hombre y no el hombre a causa del día de reposo. ¿Alguien lo tiene? Marcos 2:27. Vea qué interesante lo que dice la palabra. Por eso, hermano, tenemos que nosotros cimentar nuestra fe en lo que el Señor dice en su palabra. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Bendito sea Jesús. Pastor, ¿y para dónde nos lleva con todo eso? Para derribar, hermano, el argumento de los adventistas. Para derribar el argumento de tantas sectas que se están levantando mesiánicas hoy en día, que empiezan a enseñar que tenemos que guardar el día de reposo, cuando Jesús es nuestro eterno reposo. Sigo. Jesús restableció el principio de que el día de reposo fue instituido para hacer descansar al hombre de sus obras. Hermanos, si nosotros, si la semana tuviera 10 días, los 10 días trabajaran. Así somos. Y el Señor nos quiso dejar un ejemplo desde la creación. Y el séptimo día Dios descansó. Mire cómo es el principio de enseñanza de Dios mismo. Labra la tierra 7 años y descansa 1 año esa tierra, no la trabajes. Y el próximo tiempo, otros 7 años, descansa esa tierra 1 año más para que se vuelva a fortalecer. Aún, hermano, en la Biblia, en las leyes y normas que Moisés escribió, está la ley de la siembra, en el sentido literal. Él les decía que solamente 7 años podíamos labrar la tierra y dejarla descansar 1 año para que tomara fuerzas nuevamente. Pero ¿qué hacemos nosotros, amados hermanos? Ahora le ponemos gramoxones y le ponemos abono a la tierra y la pobre tierra, hermano, termina árida, contaminada y ya los frutos quedan muy pequeñitos. Pero cuando la tierra es saludable y sana, hermano, los frutos son grandes. Mire qué hizo el Señor allá con Almolonga, Guatemala. Sanó la tierra literalmente, hermano. Y las sandías que dan allá son exageradas. Unas sandillotas grandísimas. Las zanahorias son del tamaño de mi codo, así grandísimas las zanahorias. Y aquí las zanahoritas así chiquitillas, hermano. Pero Dios, hermano, es el creador de todo. Amén. Por eso los fariseos, los que se sienten muy santos,
habían tergiversado el día de reposo en un día de pesadas regulaciones. No hagas eso en el día de reposo, no hagas aquello en el día de reposo. Y Dios no lo había dado por eso. Dios lo había dado para un descanso. Alabado sea Jesús. Jesús vino para liberarnos de la ley por su gracia. Alguien que me busque Juan 1:17, gócese. Bendito sea el Señor. Juan capítulo 1, verso 17, ¿qué dice la Biblia? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? Entonces, ¿quiere vivir usted en la ley o quiere vivir usted en la gracia de Cristo? Amén. Por eso es necesario, hermano, este tipo de enseñanza para que nos plantemos firmes en la roca. Hermano, Moisés no me puede salvar, pero Cristo sí. Alabado sea el nombre de Jesús. Romanos 6:14, rápidamente, hermano, vamos a ir avanzando. Alabado sea el nombre de Jesús. Romanos 6:14 dice de la siguiente manera: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, bajo la gracia. Amén. ¿Estamos entendiendo? Quiere decir que el día de reposo ya no se aplica para la iglesia. El día de reposo, hermano, quedó abolido para aquellos que creemos en Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Él es el Señor del día de reposo, que nos da descanso de interna, dice, alcanzar nuestra propia salvación. Repito eso, el Señor Jesucristo es el día de reposo que nos da descanso de intentar alcanzar nuestra propia salvación. ¿Qué pasa con los que creen en el catolicismo? ¿Qué pasa con ellos? En el catolicismo, hermano, piensan que la salvación es por obras. Por eso, hermanos, los pobres personas, hermano, de rodillas. Ahí van todos cumpliendo las mandas, ¿verdad? No sé cuántos kilómetros caminan de rodillas para llegar a la Basílica de Guadalupe. Cuando terminan, hermanos, sus rodillas ensangrentadas y piensan que por ese sacrificio han alcanzado el favor de Dios. Cuando llega Semana Santa, vemos a otros que se latigan en la espalda, ¿verdad? Se dan latigazos en la espalda y terminan toda la espalda reventada. ¿Alguien ha visto eso? Y piensan de que por ese sacrificio que se están haciendo van a recibir un favor de Dios, cuando Cristo ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Amén. Sigamos, bendito sea su nombre. Dios utilizó el ejemplo del día de reposo en el séptimo día de la creación para establecer el principio del día de reposo para su pueblo. Y lo vemos en Éxodo capítulo 20, del 8 al 11. Bendito sea el Señor. Goces, hermano, desempolve su Biblia, que hoy la vamos a usar. Éxodo 20, ¿qué dice? Del 8 al 11, si lo encontró. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para que Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu vieste, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. ¿Me está siguiendo? Deuteronomios 15, del 12 al 15. Deuteronomios 15, alabado sea el nombre de Jesús. Deuteronomios capítulo 15, del versículo 12, dice: si se vendiera, estoy en Deuteronomio 15, 12, si se vendiera a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiera servido 6 años, oiga eso, el séptimo le despedirás libre. ¿Ve cómo se aplicaba la ley de reposo?
Y cuando lo despidieres libre, no lo enviares con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas y de tu heredad, de tu lagar, perdón. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Verso 15. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo mando esto hoy. Qué interesante, ¿no? Por eso, hermano, yo no sé si usted sabía, pero por eso estaba la ley de la esclavitud entre los mismos judíos. Cuando era esclavo le ponían una arracada. Allá empezó la moda de los aretes, pero era porque eran esclavos. Imagínense, le ponían una arracada en su oreja izquierda al hombre que era esclavo por 6 años. Al 7º año, él tenía que ser liberado. Pero había otra ley que decía que si el siervo se quería quedar con su amo, él decidía hacerlo por libertad. Ya no era un esclavo por compromiso, sino que era un esclavo por amor, y le ponían la otra arracada. Y por eso era un esclavo para siempre. Imagínense hoy los muchachos con arracadas en la calle. Esclavos del pecado son. Esclavos del pecado son. Con 2 aretes así. Y ahora no les basta las orejas, se ponen una en la nariz, en el ombligo, en la lengua, hermano. Esclavos del pecado. Parecen marranos que uno me las hagan con una pita así, ¿verdad? Se ponen uno aquí. No, mis hermanos. Todo tiene un significado en la palabra de Dios. Aún los aretes en las orejas representan esclavitud al pecado. Tengamos cuidado. Gloria a Dios que a nosotros ya nos libró, ¿verdad? Era acordarse del día de reposo y santificarlo. ¿Cuál era el propósito del día de reposo? Santificarlo. Un día de cada 7, los israelitas debían descansar de sus trabajos y darle el mismo día de descanso a sus siervos y animales. Oiga eso. Esto era en total cese de labores. Cada semana, cualquier trabajo que estuviera haciendo debía tenerlo por un día. Le pongo un ejemplo muy acorde a lo que estamos hablando esta tarde. ¿Por qué cree que Chick-fil-A es muy bendecido por Dios? El que fundó la línea de comida rápida de Chick-fil-A, el mero dueño, es cristiano. Y él estableció, como bajo la gracia, no bajo la ley, él estableció que su negocio solamente estaría abierto 6 días. Y el 7º día era libre para sus trabajadores y para todos. Usted quiere ir a comprarse una hamburguesita de Chick-fil-A el domingo, está cerrado, hermano. Pero entre la semana, hermano, las líneas de carros que hay ahí son impresionantes. ¿Por qué cree que son tan bendecidos? Porque están honrando a Dios, guardando un día entre la semana para el reposo. Ni más pobre, ni más rico, más le da el Señor, hermano. Mire, honre al Señor con el día domingo, a ver cómo el Señor nos va a bendecir más. Pero a veces el diablo es tramposo, hermano, nos quiere poner trabajo el día domingo, y ahí andamos trabajando, hermano. Es que si no, no me da. Acuérdese que usted no depende de, usted depende de. Amén. Usted no depende de un patrón, hermano. El patrón nuestro paga bien y es muy bueno. Por eso el día de reposo fue establecido para que las personas pudieran descansar de sus labores y empezar el nuevo. Imagínese cuando usted trabaja los 7 días, el lunes, hermano, ahí va, pero a empujones. Híjole. El lunes usted va que, ay Señor, siente que no descansó nada. Pero hermano, es por lo mismo. Por eso el Señor estableció, hermano, para que pudiéramos descansar de las labores y empezar un nuevo día después.
Dice, los diferentes fundamentos del día de reposo, el Sabbat, simbolizaba la venida del Mesías. Él es nuestro reposo, quien proporcionaría un descanso permanente para su pueblo. Ahí están esperando al Mesías todavía los judíos. Y usted ya lo tiene en su corazón. Ay, mire qué hermoso. Usted ya lo tiene en su corazón. Bajo la ley, hermano, en el Antiguo Testamento, los judíos trabajaban constantemente para hacerse establecer a Dios, tratando de obedecer la Torá, de las cosas recomendadas y abstinencia de la ley ceremonial, la ley del templo, la ley civil y todas las leyes dadas por Moisés. Por supuesto, ellos no podían cumplir todas esas leyes. Así que Dios proporcionó una serie de ofrendas y sacrificios por el pecado para que pudiéramos acercarnos a Él, para obtener perdón y restaurar la comunión con Él, pero solo temporalmente, porque por el sacrificio de la oveja que ellos hacían. Tan pronto como terminaban sus labores físicas, después de un día de descanso, también tenían que continuar la ofrenda de sacrificio. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 10. Mire lo que dijo el escritor de los Hebreos acerca de eso. Bendito sea el nombre de Jesús. Trajo su Biblia, porque vamos a usar Biblia. Amén. Capítulo 10 de Hebreos dice: porque la ley, teniendo la sombra de los beneficios de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecían continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercaban. De manera cesaría de ofrecerse, pero los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dices: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado, no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito de mí. Diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, y te agradaron las cuales cosas de ofrecer según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso, sin embargo, hermano, estos sacrificios señalaban hacia el futuro. Todo lo que los judíos estaban haciendo. Yo no sé si usted ha escuchado las noticias, pero los judíos ya tienen las becerras para hacer el sacrificio, ya están preparando la reconstrucción del tercer templo, porque ellos van a empezar a hacer los sacrificios que hacían en el tiempo antiguo. Y mientras usted y yo gozamos de la bendición del Hijo de Dios. Fueron ofrecidos de anticipación del sacrificio supremo de Cristo en la cruz, quien habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Leamos el verso 12 una vez. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿A dónde está Jesús en este momento? A la diestra de Dios, pidiendo y intercediendo por ti y por mí. Te lo voy a poner en la pantalla para que entendamos que eso que estamos leyendo ya es una palabra cumplida. Bendito sea su nombre. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros.
Bendito sea su nombre. Bendito sea el Señor. Después de realizar el sacrificio supremo, Jesús se sentó y descansó. Esto es que terminó su labor de expiación porque no había nada más a hacer nunca más. Por eso, hermano, el que quiere hacer su salvación por obras está perdiendo su tiempo. Vea lo que dice Juan 19:30. La labor de redención estaba terminada. Antes de entrar en el día de reposo, Jesús dijo en Juan 19:20, ¿qué dijo? Bendito sea Jesús. 19:30, perdón. Cuando Jesús hubo tomado la vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Al Jesús morir, amada iglesia, estaba cumpliendo con la exigencia de Dios del sacrificio perpetuo por todos los pecados de la humanidad. Jesús es nuestro día de reposo. Por lo que Jesús hizo, nosotros ya no tenemos que trabajar para nuestra salvación. Repito eso. Por lo que Jesús hizo, usted y yo no tenemos que trabajar para alcanzar salvación. Jesús ya nos hizo salvos. Lo que tenemos que esforzarnos es para santificarnos del pecado. Hay una gran diferencia de querer yo alcanzar, hermano, la salvación por mí, mis obras, que por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No sé si me están entendiendo. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Sigamos leyendo, esto está hermoso. Bendito sea Jesús. Jesús vino para que nosotros pudiéramos descansar en Dios y la salvación que Él ha proporcionado. Otro fundamento importante del día de reposo es que Dios lo bendijo y lo santificó y lo hizo sagrado. Aquí vemos que el símbolo de Cristo como nuestro día de reposo, el Hijo Santo y perfecto de Dios, que santifica y consagra a todos los que en Él creen. ¿Cuántos hemos creído? Diga al que está a su lado: tú eres santo. Usted es santo. Aunque usted no se lo crea, usted es santa. Porque Cristo ya hizo todo por usted. Amén. Así como Dios santificó el día de reposo, santificó a Cristo y le envió al mundo. Vea lo que dice Juan 10:38. Gócese conmigo. Bendito sea el nombre de Jesús. Alguien que me quiera leer ese pasaje, por favor. Juan 10:36, ¿qué dice? Amén. ¿Qué dice el pasaje? Oiga qué interesante. Al que el Padre santificó, ¿cómo estaba Jesús? Santificado. Y envió al mundo. Así que el Padre santificó a Jesús y lo envió al mundo. Amén. Vean qué interesante. En Él encontramos total descanso de las labores de nuestro esfuerzo propio, porque solo Él es santo y justo. Amén. Solo Jesús es santo y justo. Vean lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Jesús cargó todos los pecados de la humanidad en ese sacrificio en la cruz del Calvario, para que nosotros fuéramos justificados ante Dios por el sacrificio de Cristo. Ahora tenemos descanso espiritual en Él, no solo en un día de la semana, sino siempre. Alabado sea Jesús. Y Él dice que es un nuevo pacto. Vea, Marcos capítulo 2, verso 23 dice, vamos a leerlo en la Reina Valera porque lo puse ahí en otra versión. Marcos capítulo 2, gócese. Amén.
Aconteció que al pasar él por los sembrados en un día de reposo, sus discípulos andaban comiendo y arrancando espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Y él, los que en él estaban, cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió de los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer sino los sacerdotes, y aún dio a comer con los que él estaban. Y también les dijo: en el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Una vez más Jesús les explica y les dice: por tanto el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Bendito sea el nombre de Jesús. Vea, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y ahí vemos todo lo que el Señor hizo, ¿verdad? Eso lo vimos hace un momento. Ahora, Jesús libera, hermano, a una mujer poseída de demonios en un día de reposo. ¿Se acuerdan? Un día sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y estaba ahí una mujer que estaba a causa de un espíritu, un demonio, llevaba 18 años enferma. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera. Gloria al Señor. Mire qué dice la Escritura, gócese conmigo. Dice de la siguiente manera: estaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había ahí una mujer que desde 18 años tenía espíritu de enfermedad. ¿Qué tenía? ¿Quién dijo eso? Jesús. Espíritu de enfermedad. Ahora le pregunto: ¿a dónde estaba la mujer? En la iglesia. ¿Y cuántos años tenía de estar atada con ese demonio de enfermedad? Dentro de la iglesia. ¿A dónde estaba? En la iglesia, en el templo. Y los fariseos nunca habían hecho nada por ayudar a esta pobre mujer. Ve cómo Jesús se indignaba y se llenaba de enojo de ver que 18 largos años esta mujer había sido esclavizada, y ellos se enojan porque el Señor la sana en el día de reposo. Veamos nuevamente la Escritura. Dice: y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó mujer y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso sus manos sobre ella y se enderezó luego. Y ella, en su reacción, hermano, glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús había sanado en el día de reposo, dijo a la gente: oiga, muy espiritual el hombre, 6 días hay que trabajar. 6 días hay que trabajar, dijo a la gente. Y estos puedes venir y ser sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócritas, le dijo Jesús, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber agua. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado por 18 años, ¿no se le debería desatar en esta ligadura en el día de reposo? Y al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba porque todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén. Jesús es el día de reposo, iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuánto vale más un hombre que una oveja? Romanos capítulo 14 dice: hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quienes consideran igual todos los días. Cada uno estar firme en su propia opinión. Vea qué interesante, lo leo en la Reina Valera. Bendito sea el nombre de Cristo. Dice así: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté
plenamente convencido en su propia mente. Porque el que dice que hay que guardar el día de reposo, hermano, para él está convencido que tiene que guardarlo, y así lo hace. Pero el problema de guardar el día de reposo no es solamente un día, hermano. Al querer guardar el día de reposo hay que guardar toda la ley. Toda la ley. Toda la ley. Y le preguntaba a esta persona yo, que era un ministro, y le decía: ¿y usted ya se circuncidó? Porque si quiere guardar la ley y el día de reposo, usted tiene que circuncidarse. No, es que eso no se aplica para nosotros. Entonces, ¿voy a guardar la ley completa o a medias? Porque Pablo claramente dijo en el capítulo 3 de Gálatas, y vamos a leerlo, que el que quiere vivir conforme a la ley tiene que vivir y cumplir toda la ley completa. Dice el versículo 19, lo pongo en pantalla para que se goce conmigo. Hermano, esto está profundo, pero vale la pena hacer énfasis en esto. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿A quién le prometió Dios? Primero a Abraham. Y le dijo: sobre ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y fue ordenado por medio de ángeles en mano de mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley fue dada, pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrado todo aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido dada a nuestro ayo, dice, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sus hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, herederos según su promesa. Vean qué interesante. Quiero leer unos pasajes antes de esto, para que entendamos, hermano, esto está precioso, gloria a Dios. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo puede invalidar. Hagamos un trato, y si usted firma documentos, eso no se puede quebrantar. Ya está firmado. Ahora bien, a Abraham le fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice a las simientes, una simiente, como hablando de muchos, sino como de uno, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto proviene, ratifica por Dios para con Cristo la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por las promesas, pero Dios lo concedió a Abraham por medio de la promesa. Bendito sea Jesús. Quiere decir, hermano, que la fe en Jesucristo, Él es nuestro reposo. Por eso tenemos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haber alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó al oír palabra, pero por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído estamos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira
que no entrarían en mi reposo. ¿Qué está pasando con esa palabra? Esa palabra fue dada para el pueblo de Israel. Si no creen en Jesucristo, hermano, están fuera de la promesa del reposo. El único que nos puede dar ese reposo es Jesucristo. Sigo leyendo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras el séptimo día, y otra vez aquí, no entrará en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero les anunció las buenas nuevas, no entraron por causa de desobediencia, y otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. No sé si estamos entendiendo, hermano, la profundidad de esta verdad. Dios había hablado de ese reposo, que el reposo no es el día sábado, el reposo es la libertad total a través de Jesucristo. Por eso todos aquellos que hemos creído en Jesucristo hemos sido liberados, hermano, de la ley que nos aplicaban, hermano, en lo que era el día de reposo. ¿Por qué, hermano? Porque para nosotros la iglesia, el día de reposo es Cristo. Y para alabar a Cristo, hermano, no es solamente un día sábado. Para alabar a Cristo es todos los días. A cada momento, a cada instante. Y se cumple el Salmo 150, verso 6, que dice, y todo lo que respire, alabe a Jehová de día, de noche, al mediodía, en la tarde. Hermano, todos los días, de lunes a domingo, usted puede alabar a Dios con libertad. Por eso no existe ningún otro reposo además de Jesús. Solo Él santifica satisface los requisitos de la ley. Y Él solo proporciona el sacrificio de expiación del pecado. Amén. Es por eso la provisión de Dios para nosotros, permitiéndonos descansar de nuestras propias obras. No nos atrevamos a rechazar este único cambio de salvación. Por eso dijo Jesús en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ya el ejemplo de Números 15 lo vimos. Jehová dijo a Moisés, irreversiblemente muera aquel hombre. Pero vea, para terminar y concluir hoy, hermano, Hebreos capítulo 2, verso 3, ¿qué dice? Bendito sea Jesús. Del verso 1 en adelante. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos o descarriemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángel fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primero por el Señor, nos fue confirmada por los que le oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Hermano, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? De todo lo que hemos visto en esta tarde, iglesia, ¿hay alguna duda de quién es el reposo entonces? ¿Hay alguna duda que el día de reposo es el día sábado? ¿O cuál es el verdadero reposo? Jesús. Jesús. Jesús es nuestro reposo. Amén. Y si usted y yo tenemos a Jesús en nuestro corazón,
Por eso Él dice desde el principio, Él decía, bendito sea su nombre. ¿Qué dijo el Señor? Vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Yo no sé qué te esté atribulando, amado hermano, amada hermana, pero Jesús ha prometido que Él nos dará descanso. Una de las cosas que el Señor nos enseña en su palabra es: humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, y Él nos exaltará cuando fuere su tiempo. Quiero pedirle a mi hermano Carlos que nos acompañe un momento en el teclado. Y si usted siente en su corazón venir al altar, le invito. Vamos a terminar la transmisión aquí en esta tarde. Que esta palabra sea de bendición para todos en el poderoso nombre de Jesús. Bendiciones.